de Informe Especial. La mayoría de la gente que me defiende, créeme, de Puerto Montt para hacia Santiago me vean como monstruo. Por primera vez, Mauricio Ortega, la pareja de Nabila Rifo, condenado a 18 años de cárcel, habla a un medio de comunicación. Tú sigues diciendo que la quieres porque en el juicio hablaste muy despectivamente de ella. Pero en ese momento que ella se quitó la ropa, uno le va a decir, mi amor, te quitaste, te están viendo tus senos. Pero de ahí no pasó nada más. Pero era una relación donde las malas palabras, el maltrato, el alcohol y las infidelidades formara parte de esta relación. No, infidelidades no. Yo me vine a enterar después, en el juicio me vine a enterar de todo esto. Menos de un año antes de esta tremenda agresión, usted llegó a la casa de Nabila Rifo, con quien no vivía, con un hacha y rompió la puerta. ¿Por qué lo hizo? Yo ese día fui a buscar a mis hijos y la encontré que estaba con su pololo. El temor era el pololo, que supe que era, eso es lo que ha dicho. Por eso quería sacar a tus hijos. Exactamente. ¿Y el hacha la traías en el auto o el hacha estaba en la casa? El hacha estaba en la casa. ¿Y entraste con el hacha adentro de la casa? No. ¿Golpeó a Nabila? Nunca la he golpeado. Nunca. Discutimos, como cualquier persona, pero jamás le levantó la mano. Usted me está diciendo que pese a lo que se dijo en el juicio, nosotros le creamos que usted jamás le ha pegado a Nabila. Jamás le he pegado a Nabila. Jamás. Y ella lo sabe. ¿Cómo explica usted que las llaves de su auto se hayan encontrado al lado del cuerpo de Nabila Rifo esa noche, justo después de haber sido agredida, cuando ella ni siquiera manejaba? Yo creo que ella la sacó para evitar que yo salga en el auto. O las tomó por equivocación, como tiene que sacar. Las mismas llaves del portón, del candado del portón, están colgadas en el mismo clavito. ¿Por qué debemos creerte si estás condenado, si tu mujer te inculpa? Por eso estoy dando la cara. Si antes no lo hice fue por las amenazas. ¿Por qué debemos creerte si estás condenado, si tu mujer te inculpa? Por eso estoy dando la cara. Si antes no lo hice fue por las amenazas. Mientras estaban matando a mujeres, donde las estaban maltratando. Volví a Coyhaique, vi a mi hijo chico por primera vez. No me reconocía y por eso dije la verdad. Todo Chile quiso ver cómo se hacía justicia a Nabila Rifo, la mujer a quien golpearon y sacaron sus ojos en Coyhaique. ¿No fue levantada? No fue levantada. Desconozco toda esa legislación. Todos esperamos el máximo rigor profesional en un juicio oral que duró 6 semanas y mantuvo a Chile expectante. Las particulares características del procedimiento mecánico que tuvo que hacer Los jueces que debieron decidir si Mauricio Ortega era culpable o no de los vejámenes que sufrió Nabila Rifo lo hicieron luego de oír a la víctima, al imputado, a los testigos y a los peritos que en 1 mes y medio se presentaron en el juicio oral. Informe Especial los puso bajo su lupa y esto es lo que encontró. Vivian Bustos, médico legista y criminalista. ¿Jura o promete decir verdad acerca de lo que se le va a preguntar? Juro. La llave de automóvil que se tuvo a la vista en la fotografía era compatible con las maniobras de sección del músculo y eventualmente también podía tener compatibilidad con la sección del nervio. Vivian Bustos fue uno de esos expertos que bajo juramento aportaron su análisis para que los magistrados pudieran llegar a un convencimiento de lo que pasó en el sitio del suceso. En el juicio, usted dijo efectivamente que se debería haber usado un elemento fino y duro como la llave. Exacto. Que se encontró en el sitio del suceso para realizar la enucleación, es decir, haberle sacado los ojos a Nabila. Exacto. ¿Tuvo elementos suficientes para dar por sentado que se usó un elemento fino y duro como la llave? Sus características específicas indicaban
de que era posible que, por su tamaño y por su forma, hubiesen sido ellos los que la llave, la paleta de la llave, la que habría desgarrado la musculatura del ojo. ¿Realizó alguna prueba? ¿Cómo acreditó aquello? Básicamente se acredita a través de las máximas de la lógica y de la experiencia cotidiana. ¿No hacen ejercicios que comprueben No, se basa la en dinámica? Se basa en la teoría. Nosotros hicimos el ejercicio. Mira. Luego de largas horas de conversaciones con especialistas de la criminalística que ofrecían una perspectiva distinta a la doctora Bustos, no es posible explicar palanca sin fractura de los huesos de la órbita y tampoco sin el estallido del globo ocular. y de comprender cómo se desarrolla la nucleación quirúrgica en animales y personas, lograr retirar, extraer traumáticamente un globo ocular de su cavidad orbitaria claramente es un fenómeno muy difícil de lograr y en el cual, desde el punto de vista traumático, hay que ejercer mucha fuerza para poder conseguirlo. Decidimos realizar el siguiente ejercicio que, aunque no es científico, sí nos da luces sobre otras alternativas que no se dijeron en el juicio respecto de lo que puede pasar al intentar sacar un ojo con una llave. Cuando comenzamos a explorar quirúrgicamente un globo ocular, el globo ocular que utilizamos más es el globo ocular de cerdo, que conserva ciertas características que son muy similares con el globo humano. Esto es lo que sucedió al intentar hacer palanca con una llave de vehículo con una acción similar a la descrita por la perito Bustos en el juicio. ¿Lo rompió con llave? Se rompe. Se rompe con llave. Sí, con la punta. Porque así palanca para el globo. Al hacer palanca con la llave, el ojo se rompe. Se rompió el ojo. Se rompió porque el en el ojo. caso de Nabila, uno se rompió y el otro no se rompió. ¿Cómo es eso? Uno se encontró y el otro no se encontró de los globos oculares. Y pensamos que con la mayor probabilidad uno de ellos... Pero usted se no lo rompió. sabe. No. O sea, no me puede decir, no sabe qué pasó con el otro ojo. No sé qué pasó con el otro. No puede ser que de alguna manera usted se haya equivocado y efectivamente una llave puede reventar un ojo, como nosotros lo vimos y constatamos en los hechos. Y sin indicar esa llave como un elemento probable por el análisis del sitio del suceso, ¿induce un error? Me da la idea de que usted está cuestionando mi pericia. Eso es, tenemos Sí. dudas respecto de las conclusiones de la pericia. ¿Se puede haber equivocado? Señora Viviana, ¿se puede haber equivocado? No me equivoqué. No se equivocó. No me equivoqué. ¿Qué pasó entonces? No sé. Lo vamos a dejar hasta aquí. La madrugada del 14 de mayo del 2016 en Coyhaique se encontraron junto al cuerpo de Nabila Rifo, además de las llaves, 2 hormigones ensangrentados. Estos últimos debían ser piezas claves para buscar el perfil genético del agresor, al menos para intentar confirmar o rechazar la presencia de Mauricio Ortega en el lugar. Sin embargo, en el juicio, la manera en que se presentó este informe pericial de genética por una de las asesoras del Abocar fue el inicio de una cadena de errores. En la muestra E1.1 se concluyó de que existe coincidencia con el perfil genético de Nabila Rifo y que las contribuciones minoritarias no son útiles para comparación porque son minoritarias. Pero los 14 marcadores de marcación parcial de Mauricio Ortega es el hormigón E1, ¿es correcto? Correcto. Para un lado dice sí y en el otro lado dice no. Y científicamente aquí lo que se demuestra es que hay exclusiones de material genético de Ortega en el hormigón 1.1. Es decir, que él no manipuló las piedras. Él Hormigón. no manipuló los hormigones. Correcto. Con los que le pegaron a Nabila Rifo. Correcto. La genética no miente. Al quedar en evidencia esta confusa presentación del Abocar ante los jueces,
quisimos confirmar con un tercero imparcial si hay o no restos genéticos de Mauricio Ortega en los hormigones que destrozaron la cara de Nabila. Para eso, enviamos a Hugo Jorquera, quien formó el primer laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal, la documentación genética que contenía la carpeta investigativa. Cubrimos identidades y señas particulares para evitar condicionar de alguna manera la respuesta. Él es tajante. Desde el punto de vista genético, eso sería una exclusión. No podemos atribuir presencia de ADN del imputado en esa muestra. Presentaciones no normadas, tan abiertas, ¿se prestan para error hoy día en los juicios? Por supuesto, porque hay información que, insisto, es interpretada sesgadamente y desde ese punto de vista es un peligro. Pero la poca claridad durante la presentación del perito ante el tribunal no terminó ahí. La intervención de la otra asesora de la Bocar que ya conocemos, Vivian Bustos, aportó mayor confusión a la audiencia. Consideró en su análisis nuevamente la interpretación errada del informe genético y dio por supuesto que Mauricio Ortega había tenido contacto con los hormigones, lo que dos expertos ante la consulta de informe especial descartaron. Estas son sus palabras durante el juicio. Se incorporaba en esa ocasión la información de que tanto en el polerón como en las muestras de sangre de los dos trozos de hormigón había mezcla de sangre de Nabila Ruiz, del imputado. Se da por hecho que la sangre de Mauricio Ortega o que las muestras genéticas de Mauricio Ortega estaban en el hormigón, en uno de los hormigones que se encuentran en el sitio del suceso. ¿Es así? ¿Es así? Porque genéticamente eso no está demostrado. Pese a la inquietud del perito ante nuestra pregunta, nos parece importante insistir. Son imprecisiones como las suyas las que pueden confundir a un tribunal en este o en cualquier otro juicio. Al escuchar lo que usted dijo en el tribunal, usted da por sentado que se encontró prueba genética que determina que Mauricio Ortega estuvo en contacto, por ejemplo, con las piedras que se golpeó a Nabila Rifo. Exacto, porque su ADN era compatible. Sin embargo, los expertos y la ley dicen lo contrario. Yo me baso en el resultado del informe genético. Para no dejar nada al azar, aquí está el informe de la Bocar. Aquí no se señala la presencia genética de Mauricio Ortega en los hormigones. Y eso usted lo tiene que haber tenido a la vista. Yo tuve el informe a la vista y yo lo saqué específicamente. ¿Se equivocó, señora Viviana? Porque este es el informe de Carabineros, de la Bocar, que a usted le llegó para realizar su pericia. La pregunta es entonces, las conclusiones del análisis que Vivian Bustos presentó en audiencia y que el tribunal consideró como relevantes para comprender qué pudo haber pasado en el sitio del suceso la madrugada del 14 de mayo en Coyhaique, ¿no son válidas? Estas conclusiones del análisis. ¿Cuál es la hipótesis que usted presentó de cómo debieron haber ocurrido los hechos? Que ella sale del hogar, se enfrenta a una situación violenta, no regresa al hogar y cuando va en el camino es abordada por un tercero que la golpea desde la espalda. Un tercero que momentos antes ella ha mirado hacia atrás y ha identificado como a Mauricio Ortega. Usted sitúa en esa conclusión a Mauricio Ortega, el condenado actualmente, en el sitio del suceso. ¿En su conclusión? Sí, en la conclusión sí. La conclusión señala que los dichos de ella son compatibles con los elementos tenidos a la vista. Y los elementos tenidos a la vista son los hormigones, cosa que luego es descartada. Bueno, y luego habla de la llave, que en el ejemplo que nosotros dimos, la verdad que falló. Sus conclusiones como peritos invalidan si los elementos que se consideran no son los correctos. Sí, las conclusiones se invalidan. Solo el año 2014 el Poder Judicial realizó casi 580.000 juicios penales en los juzgados de garantía y cerca de 11.500 en los tribunales de juicio oral en lo penal. En la mayor parte de ellas, la justicia criminal descansó fuertemente en el conocimiento de los expertos. Por eso, la mayoría de los sistemas comparados
hoy día está avanzando fuertemente a establecer filtros más intensos para precisamente determinar que cuando viene un experto podamos acreditar que este experto sea experto y la ciencia sobre la cual hable sea una ciencia confiable y válida para una disciplina, ¿cierto? Lamentablemente yo creo que en Chile no hemos avanzado en esta dirección. ¿Un perito, un experto de mala calidad pone en riesgo la calidad de la sentencia? Absolutamente, y de hecho toda la evidencia comparada lo muestra. Pero donde se gesta una de las mayores interrogantes es sobre qué se hizo o se dejó de hacer respecto del informe pericial de ADN que realizó el Servicio Médico Legal. Aquí se da cuenta, ponga atención, de la existencia de una huella genética encontrada en el cuerpo de Nabila Rifo, que corresponde a un hombre desconocido. Pero lo importante de esto es el hecho de que esta muestra de este individuo desconocido es una muestra fresca, y eso da cuenta de que se trata de una muestra que no tiene, o a lo más no tendría más allá de 24 horas, por lo tanto es una muestra coetánea con la agresión que sufrió Nabila esa noche o esa madrugada. ¿Y ese no es Mauricio Ortega? Semen, fresco, reciente y que no corresponde a Mauricio Ortega, y por lo tanto sitúa en el sitio de los hechos a un desconocido que no fue identificado durante todo el proceso de investigación. La documentación permite saber que la Fiscalía pidió reunir muestra genética del imputado y de cada uno de los participantes de la fiesta donde estuvo Nabila antes de ser agredida. También se obtuvo de 3 hombres con quien ella dijo haber tenido en algún momento una relación de mayor intimidad y con un cuarto sospechoso que cumple condena por homicidio. Luego de comparar sus registros con la huella genética del desconocido, todos ellos fueron descartados. La pregunta es ahora, ¿quién es el hombre desconocido que dejó su huella genética en Nabila y que, a diferencia de los otros sospechosos, nunca se investigó? Y lo más obvio, se le preguntó a ella si conocía su identidad para indagar sobre su posible participación y así agotar todas las líneas de investigación. Tenemos el material genético de un individuo que es fresco y que encaja en el contexto del hallazgo al momento de que la policía, Carabineros, detecta el cuerpo de Nabila en una, digamos, en una situación de semidesnudez, con los genitales expuestos y con material seminal de un desconocido. Y esa investigación, esos detalles que son, estimo yo, fundamentales en la investigación, fueron desatendidos durante la investigación y también durante el contrainterrogatorio o interrogatorio de la víctima en el juicio oral. Se le preguntó con esta claridad a Nabila Rifo durante el juicio ese interrogante. La conducta sexual de la víctima fue un tema sumamente controvertido en el juicio. Sumamente controvertido porque hay que ser sumamente respetuoso de... ¿Se le preguntó, es mi pregunta? Recuerda que el juicio hay que revisarlo. Hay un momento en que el tribunal pide que todo el mundo salga de la sala y hace preguntas reservadas. ¿Lo recuerda? Sí. Ya, ahí se habla de eso. Tengo que preguntarle, y sé que es extremadamente desagradable y lo lamento profundamente, pero esas relaciones fueron relaciones... Objeción, señoría. Indagar en ese nivel, primero, es impertinente. Tampoco es coetánea al día de los hechos, entonces por lo mismo se hace sumamente impertinente, digamos. La vida íntima de mi representada no tiene relación alguna con este juicio. La verdad que no pretendo ni siquiera ni agredir ni menoscabar la posición de Nabila. Suficiente, abogado. Durante el juicio oral, al acercarse el momento en que la pregunta sobre la identidad del hombre desconocido pudo realizarse por la Defensoría, las incomodidades aumentaron y el tribunal, para proteger la intimidad de Nabila, tomó los resguardos. Vamos a pedir al público presente que se ausente de la sala para superar, para obtener esta respuesta. Y en segundo lugar, a la prensa, que esto no sea divulgado ni grabado, ni transmitido por ningún canal. Que se haga la pregunta.
Esa es la pregunta, señoría. No queremos ahondar más, creemos que con eso es suficiente. No haber más preguntas a este respecto, sobre su intimidad, su vida sexual y su intimidad. Ya está suficientemente aclarado. Durante este chequeo al trabajo de peritos, policías, defensores y abogados en uno de los juicios orales más recordados para los chilenos, Informe Especial revisó los audios vetados al público. ¿Cómo se entiende que la Defensoría nunca le haya preguntado a Nabila Rifo sobre la identidad del desconocido? Eso tuvo que ver con la estrategia de la defensa para efectos de poder realizar un contrainterrogatorio que era muy difícil. Una pregunta directa de esa naturaleza iba a conllevar necesariamente una negativa. ¿No se sintieron demasiado presionados ustedes? Desde luego, estábamos completamente presionados por hacer las preguntas que había que hacer. Y sabíamos el nivel de polémica que iba a causar. ¿Pudo haber sido un error en la estrategia de esta Defensoría? O sea, siempre después de una batalla uno puede descubrir mejores maneras de hacer las cosas. Si usted hubiera sido defensor, ¿hubiera hecho esa pregunta? No te puedo contestar. Yo soy fiscal, no soy defensor. Y por lo tanto creo que la defensa hizo su trabajo, hizo las preguntas que estimó pertinentes. Y creo que ahí también hay que entender de que la víctima indicó que no fue agredida. Y por otro pero si lado, ella quedó inconsciente. Está bien, pero por eso le digo, en el periodo anterior ella no fue agredida. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Jimena Rifo es la ex vocera y fundadora de Ni Una Menos, un ícono de la lucha por erradicar el maltrato a las mujeres. Nosotras como feministas lo primero es creerle a Nabila. Nabila identifica a su agresor y desde eso nosotras tomamos la palabra de la víctima, de la agredida, de la denunciante, porque siempre la palabra de las mujeres ha sido una palabra cuestionada. Cuando la ética te lleva a hacer preguntas difíciles por encontrar la verdad buscada, ¿no parece incorrecto preguntar cosas de la vida íntima? No tendría que ser en cuanto eso realmente aporta una investigación y la manera en que se abarca a esa persona, que tiene que ser con un respeto pero absoluto a su dignidad como persona. Nabila, nosotras te creemos. Y obviamente vamos a apoyar todo lo que implique la calidad de la investigación. Buscar mayor justicia tiene que ver justamente con buscar una rigurosidad. ¿Cuesta creer cuando usted me dice que de alguna manera una blanca paloma, que no habían discusiones? No, discusiones siempre hubieron, pero las que todos tienen como pareja. Usted dice que no gritos. Sí, gritos igual de repente, sí. Que no garabatos. Sí, garabatos de repente, sí, mutuamente. Mutuamente. Que no golpes. Golpes nunca, nunca, nunca. ¿Cómo uno puede creer la parte de su versión cuando dice que después de la fiesta, justo en los momentos en que Nabila es agredida en la calle, usted está durmiendo en el estacionamiento de su casa? Por lo mismo. En un auto. Por lo mismo, porque yo con Nabila cuando estaba con trago no se podía hablar. Ella era el tema del trago. Pero usted tomó muchos Sí, pero yo no soy de los que hago problemas. Yo puedo tomar y llego a la casa para no meter ruido, para no despertarla a ella. No soy así como se me describieron. Pero acuérdese que la descripción es clara, se pone a golpear muebles porque está molesto. Sí, pero de ahí a golpearla a ella es muy diferente. ¿Sigues insistiendo que eres inocente? Por supuesto, soy inocente. ¿Y por qué habría que creerte? No hubiera ni una prueba. Pero está el testimonio de tu exmujer. No sé qué pensar de eso. A Nabila no le tengo rabia. Entonces, aún la quiero. La quiero mucho. Me duele lo que te hicieron. Quiero quedarme con la grabación cuando escucho diciéndome que yo soy inocente. ¿Cómo entiendes tú
que no se haya intentado buscar la identidad de ese desconocido que aportó huella genética concreta en Nabila? No entiendo, yo a mi defensoría le pedí lo mismo, ¿por qué no investigan? Y ellos me decían, no, que Fiscalía no quiere investigar más allá. ¿Por qué crees tú que Nabila jamás mencionó a este desconocido, ni al fiscal, ni en el juicio? Presión de Fiscalía. Ella misma lo decía, cuando llamaban familiares. Este es el sitio del suceso principal, aquí ocurrieron los hechos y este es el lugar que la Defensoría asegura. Y lo mismo dicen algunos testigos, que la policía no habría estudiado de manera rigurosa. Eso es un sitio del suceso abierto, por cuanto hay que aislar el sitio del suceso. ¿Cuánto aislaron? ¿Qué metraje se usó? Específicamente en la esquina que ocurrieron los hechos. ¿Qué dice el protocolo de Carabineros de Chile? Que estos sitios del suceso tienen que ser aislados en una distancia no menor a 50 metros. Mira, nosotros teníamos el charco de sangre, teníamos el globo ocular y teníamos las llaves junto con los trozos de concreto en un radio de no más de 3 metros. En el sitio del suceso también se acumulan dudas respecto de la calidad del trabajo policial. Que el error más básico, más garrafal, es que para levantar la llave yo debo tomarla desde esta zona. Pero aquí el funcionario toma la llave de la punta. Da lo mismo, no tiene incidencia. ¿Da lo mismo? No tiene incidencia en lo que nosotros estamos analizando. Faltó levantamiento de células epiteliales. Y es nuevamente el trabajo con los hormigones encontrados en el sitio del suceso y en la casa de Ortega un punto que genera discusión. No se hicieron pruebas suficientes para establecer la composición de qué estaban hechos. Si yo esta información la cotejo, por ejemplo, con los encontrados con el señor en la casa del señor Ortega, puedo dar certeza en un 100% que estamos hablando de un mismo producto. Finalmente el fiscal no pidió esa pericia. Estamos en la calle Lautaro 1030. Este es el sitio del suceso secundario. Aquí vivía Mauricio y Nabila. En este lugar seguramente estaban parte importante de las claves para poder descubrir qué pasó realmente ese día. Acá estaban estacionados los autos, el taller, y por aquí se accede al lugar donde estaba esta fiesta. ¿Se clausuró el sitio? No se clausuró. ¿Hubiera sido importante pesquisar más ese lugar y haberle generado mayor resguardo? Claro. Si la persona se hubiese lavado las manos en el baño, claramente se saca el estanque porque ahí van a quedar algo depositado. Sí, se hizo. ¿Sacaron los codos de los lavatorios? Sí. ¿Y esos peritajes dónde están? No fue plasmado en un informe. Me parece información relevante a consignar en un informe, a eso voy. Sí, puede ser. No encontraron vestigios genéticos tuyos en el sitio del suceso y tampoco la policía encontró sangre de Nabila en tu casa. ¿Te limpiaste con diluyente las manos para borrar cualquier rastro? No, eso es mentira. ¿No te habías limpiado las manos con diluyente? No. Incluso estaba con pintura en mis manos, porque había pintado el día anterior. Y no me las limpié. ¿Y no encontraron sangre? No encontraron sangre. Dicen que cuando la policía revisó la casa estaba bastante ordenada, que no habían vestigios de fiesta. ¿La ordenaste? No. Entonces, ¿por qué las colillas no estaban donde tenían que estar? No, eso era típico que yo en mi casa la trataba, era muy limpiecita. Tal como soy aquí en un pucho de cigarro, lo voy botando al tiro. ¿Intentaste limpiar rastros? Nada, incluso estaba la carne. Si tú aseguras que eres inocente, ¿cuál fue el error de la Defensoría para no demostrar tu inocencia? Ser más duros con los fiscales, porque los fiscales mandan más que los jueces aquí. Que nos investigaran
todas las aristas. Cuando pedimos por primera vez esta entrevista, antes del juicio, se nos dijo que no, porque tú pensabas que todavía algo se podía revertir. ¿Qué estabas esperando, Mauricio Ortega? Que Návila se dé cuenta, que diga la verdad. Y todavía la tengo, para serle franco. ¿Qué tiene? De que ella se va a arrepentir y va a decir la verdad, va a contar toda la verdad. A esta altura, ¿tú esperas que alguien venga a decir que eres inocente y salgas de la cárcel? De Návila, sí. ¿Por qué esperas eso? Porque yo sé que ella me quería, como yo la quiero a ella. A estas alturas, con una condena de 18 años, ¿tú esperas que Návila va a venir a decir que tú eres inocente después de que dijo ante todo Chile que eres el culpable? Cada noche pienso en eso. Me despierto escuchando la noticia y parece que vas a decir, Návila dijo la verdad. ¿Por qué crees tú, si dices que eres inocente, que Návila pudo haber mentido? Presiones. Ella misma lo dijo, las grabaciones salen. Lo concreto es, Mauricio Ortega, que estás condenado a 18 años de cárcel. Por algo que no hice. ¿Qué vas a hacer? Luchar por mi hijo. Portarme bien, como me dice. Como me dice el más chico de los mayores, me dice, papá, tienes que salir. Acuérdate que tú me dijiste que me ibas a enseñar a manejar. En este momento hay decenas de víctimas como Návila e imputados como Mauricio esperando que se haga justicia. A modo de ejemplo, Informe Especial hoy puso una luz de alerta sobre los estándares con los que policías, peritos, defensores y fiscales trabajaron en esta oportunidad. Del rigor profesional de cada uno de ellos depende la aplicación de justicia. Presos injustos o delincuentes en libertad es lo que se puede evitar.